¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Lezama Cuevas, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG, con la matrícula 20002039. Estoy llevando la maestría de Administración y Políticas Públicas con enfoque en gestión política. Este módulo se llama Teoría Política y de la Administración Pública. El título de este trabajo es Evidencia de Aprendizaje 4, la ciencia de la administración pública, bajo la asesoría del doctor José Ignacio Torres Justiniani. Fecha 3 de abril del 2023, Chicago, Illinois. Propósito y contenido del video. El propósito de este trabajo es buscar un acercamiento teórico a través de una investigación metodológica para explicar de la manera más comprensible posible para cualquier persona qué es la administración pública, las políticas públicas, el Estado y la nueva gestión pública, las diferencias entre cada una de ellas, cómo nacen, cuáles han sido las escuelas, la época a la que pertenecen, el contexto económico y social en el que se vivía y sus pensadores más importantes, así como sus principales aportaciones a la sociedad. También cuáles son las responsabilidades de cada una de ellas, quiénes son sus responsables, por qué están ahí, así como las ventajas y desventajas de contar con cada una de ellas. ¿Por qué es importante reflexionar sobre el tema? Pues básicamente porque la administración pública se encarga a través de diferentes organismos de administrar los bienes y recursos del Estado, como lo son los recursos financieros recaudados a través de los impuestos. También el hecho de ofrecer una estabilidad y paz social, la garantía de la libertad y la propiedad privada, la salud pública, la educación, la cultura, el entretenimiento, etc. Estos son a su vez la base para el buen funcionamiento del Estado. Por lo tanto, como ciudadanos de un país, tenemos el derecho y el deber de saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuándo lo están haciendo y quiénes lo están haciendo. ¿Qué elementos abona este tema a la nueva gestión pública? En concreto, la nueva gestión pública busca mejorar en dos conceptos fundamentales que son la eficacia, que es, cito a Stephen Robbins, abro comillas, completar las actividades para conseguir las metas de la organización. Se define como hacer las cosas correctas. Cierro comillas. En cuanto a la eficiencia, que es, abro comillas y cito a Stephen Robbins nuevamente, abro comillas, hacer bien las cosas, cierro comillas. Refiriéndose a la capacidad de obtener los mayores resultados con una inversión mínima, es decir, hacer más con menos. Sustento teórico, conceptos y definiciones. Por cuestiones de tiempo voy a definir solamente las primeras tres. Estado. En su obra La política como vocación, Max Weber define al Estado como, abro comillas, aquella comunidad humana que ejerce con éxito el monopolio de la violencia física legítima dentro de un determinado territorio. Cierro comillas. Gobierno. En su obra El contrato social o principios del derecho político, Rousseau define al gobierno como, abro comillas, un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad, tanto civil como política. Cierro comillas. Poder. Para Robert Dole es, abro comillas, la capacidad de conseguir que un actor haga algo que por sí mismo no habría hecho. Cierro comillas. Y también tenemos las políticas públicas y administración pública. Políticas públicas. Propiamente es en Estados Unidos donde se establece el estudio de las políticas públicas como una ciencia de acción, como una aportación de los entendidos en las decisiones de las autoridades del gobierno. En un principio se enfocaba en dirigir los estudios a modo de que fueran notables, sobresalientes. Sin embargo, era notable la inocencia en la idea que había un nexo simple entre un mejor entendimiento de la acción y el progreso de las actuaciones del gobierno. Este punto de vista provocaba que los expertos en políticas públicas se involucraran con la acción pública en todos los ámbitos de los programas, en particular en el desarrollo de las decisiones o valoraciones. Se esperaba que los estudios y los entendidos trabajarían juntos para resolver los problemas que asolaban a la sociedad de la época. Estoy hablando de 1950. Se suponía que las ciencias políticas tomarían participación haciendo su meta mejorar las resoluciones públicas a plazos cortos y largos. El principal objetivo de las políticas públicas debería ser ayudar en los procedimientos de decisión para que de esta manera definir sus actividades sin impedir que la indagación y conjeturas fueran partes de las mismas, es decir, de las políticas públicas. Antecedentes y teorías de la nueva gestión pública. El modelo de administración estaba obsoleto para la segunda mitad del siglo XX.
y es en estos años cuando nace a manera de emergencia y como respuesta a las necesidades del viejo modelo, la nueva gestión pública. Estas nuevas ideas se enfocan en corregir los problemas del modelo anterior y al mismo tiempo realizar los cambios pertinentes en función de una mejora al funcionamiento del sector público. La economía, la eficiencia y la eficacia pasarán a ser ahora los pilares de la nueva gestión pública, tanto en el gobierno como en los mecanismos gubernamentales y sus programas, trabajando para mejorar la calidad en la prestación de los servicios y reduciendo los procedimientos, normas y recomendaciones. Ahora se buscará una administración totalmente capaz, una administración más controlada que ofrezca total transparencia de los procesos, planes y resultados para que por un lado perfeccionen el sistema de elección y por otro lado favorezcan la participación ciudadana. Reflexiones acerca de la administración pública. El tema de la administración pública no es un problema nuevo. Tal vez es tan viejo como las primeras sociedades de la humanidad. Desafortunadamente, la insatisfacción en los ciudadanos ha sido el común denominador cuando se refieren a esta. No hay quien no se queje de la lentitud, de la burocracia, de no ser práctica, de estar alejada de la realidad, de los robos y abusos de los servidores públicos y ya no se diga de la corrupción. A pesar de que el tema recurrente es sobre cómo conseguir un buen gobierno, un gobierno eficiente, y de que tal vez ha habido buenas intenciones de mejoras, el sistema sigue adoleciendo de corrupción, que tal vez sea el principal problema en los gobiernos, en todos sus niveles, además de la cantidad de requisitos impuestos que hacen que el ciudadano termine confundido, agobiado y desilusionado. Ventajas. Quiero pensar que en la teoría la administración pública busca el bien de la sociedad. Desafortunadamente en la práctica es otra historia. Sin embargo, contar con una administración pública tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, dentro de las ventajas está el hecho de que haya planes de gobierno para mejorar los sistemas de salud, de educación, de trabajo, de seguridad pública, de desarrollo en la infraestructura del país, mejorar la ciencia, la tecnología, el crecimiento económico, oferta cultural y entretenimiento, programas para la familia, vivienda, defensa de la propiedad privada, etc. En cuanto a las desventajas que puede tener la administración pública, está primeramente la corrupción y en segundo la burocracia. Cuanto al primero, la corrupción, desafortunadamente, cuando liberan los presupuestos asignados para cada rubro, los responsables del manejo de este, en lugar de asignarlos a los planes establecidos, buscan la manera de reducir los gastos, pero no para ahorrar los recursos, sino para beneficio propio. Cuanto a la burocracia, también es un mal mayor dentro de la administración pública. La cantidad de requisitos que exigen para cualquier trámite le hace pasar malos momentos hasta a la persona más paciente. Es verdaderamente absurdo el tiempo que se invierte en un trámite gubernamental, sin dejar de mencionar el hastío de los servidores públicos y la indiferencia con la que ejecutan sus responsabilidades. Medidas para corregirla. Me parece que entre más grande es el Estado, es más difícil de controlar. Se pierde el control y dimensión de las cosas. Los asuntos llegan al responsable después de pasar por muchas manos y eso se convierte en una especie de teléfono descompuesto, donde al final la información llega distorsionada y por ende las decisiones y planes no corresponden al problema, dejando la situación, si no igual, peor. Así que yo abogo por un Estado pequeño donde haya más posibilidad de control sobre los problemas a tratar y sobre la conducta y resultados de los funcionarios. Estoy convencido de que sería más fácil llevar a cabo programas de actualización y capacitación, implantar programas de evaluación a los servidores públicos y a cada organismo para medir resultados. La corrupción sería más evidente, por lo tanto, más controlable y, por supuesto, reducir la burocracia, haciendo más expeditos los procesos a los que el ciudadano tiene que cumplir dependiendo de cada caso. En este trabajo se analizaron 5 conceptos principales que son el Estado, el poder, la administración pública, las políticas públicas y la nueva gestión pública. A continuación se presenta una referencia y cierre en forma de resumen de cada uno de ellos. Referente al concepto de Estado. Definir el concepto de Estado es complicado considerando que hay muchas definiciones por parte de pensadores a través de la historia. Tal vez las definiciones más importantes están en Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu, los contractualistas John Locke, Hobbes, Rousseau, Carlos Marx, más recientemente Max Weber y otros. Pero para tener una referencia dejaré el concepto de Estado según Max Weber. En su obra La política como vocación, Max Weber define al Estado como, abro comillas, aquella comunidad humana que ejerce con éxito el monopolio
de la violencia física legítima dentro de un determinado territorio. Con respecto a la administración pública, como toda empresa, el gobierno maneja un presupuesto, tiene un personal, tiene publicidad, es decir, tiene los mismos elementos de una empresa privada. Ahora bien, para administrar todos estos departamentos, el gobierno tiene organismos, secretarías y ministerios dependiendo de cómo se llamen en cada país, y cada uno tiene un responsable llamado servidores públicos, que pertenecen a los recursos humanos y que están organizados por jerarquías y organigramas. Por ejemplo, existe un secretario de salud, uno de educación, de economía, de seguridad pública, de energía, del deporte, de cultura, de trabajo, etc. Todos ellos trabajan en conjunto con las políticas públicas, concepto que se verá más adelante, para llevar a cabo programas que beneficien a la comunidad. Estos servidores públicos tienen que ser personas bien capacitadas para dar buen servicio al cliente, que es el ciudadano, por lo cual los servidores públicos tienen que ser evaluados constantemente en su desempeño. Continúo con el concepto de políticas públicas. Primero hay que aclarar que las políticas públicas no son todas las decisiones del gobierno, son más bien un punto de vista para hacer un análisis político. En este trabajo se ha mencionado ya que esta idea nació en Estados Unidos en los años 50, porque se quería saber cómo el gobierno de Estados Unidos tomaba las decisiones y quién en realidad gobernaba. A partir de este análisis de saber quién gobierna, cómo se toman las decisiones, por qué el gobierno le pone más atención a determinados problemas y a otros no, a partir de este tipo de cuestionamientos es cuando nace el análisis de políticas públicas, iniciándose una serie de investigaciones, teorías, conceptos y explicaciones para saber realmente cómo es que funcionan los gobiernos respecto a las decisiones sobre un problema determinado. Es un enfoque para saber cómo el gobierno decide atender o resolver cierto problema y cómo elegir la mejor solución. Por último, el concepto de la nueva gestión pública. La nueva gestión pública nace como necesidad de mejorar y corregir los fallos de las políticas públicas viejas, obsoletas, que ya no podían sostener el mismo ritmo en el que la sociedad estaba cambiando y las nuevas exigencias de la misma. La economía, la eficiencia y la eficacia pasarán a ser ahora los pilares de la nueva gestión pública, tanto en el gobierno como en los mecanismos gubernamentales y los programas, trabajando para mejorar la calidad en la prestación de los servicios y reduciendo los procedimientos, normas y recomendaciones. Ahora se buscará una administración totalmente capaz, una administración más controlada, que ofrezca total transparencia de los procesos, planes y resultados, para que por un lado perfeccionen el sistema de elección y por otro lado favorezcan la participación ciudadana. Aprendizaje. Cuando se escuchan términos como administración pública, Estado, gobierno, políticas públicas y nueva gestión pública, hay mucha confusión. No se tiene claro hasta dónde llega una y empieza la otra. No se tiene claro cuáles son las dos caras de una misma moneda, cómo interactúan entre sí, quiénes son los responsables, por qué son los responsables, hasta dónde llegan sus funciones, hasta dónde llegan los derechos del ciudadano con respecto a estas, qué tanto influimos como sociedad para tener el nivel de gobierno que tenemos. En fin, hay un sinnúmero de preguntas a las que no se les tiene una respuesta clara. Este trabajo me ha ayudado a tener un acercamiento a las respuestas de todas las dudas anteriores. Ha sido un trabajo de investigación un tanto exhaustivo, pero que ha valido la pena considerando el beneficio que aporta saber con más detalle las funciones y divisiones de cada uno de los conceptos manejados. No solamente la definición de los conceptos dados, también la historia de ellos, sus orígenes y sus por qué nacieron. Los cambios sociales que han llevado a la necesidad de la aparición de cada uno de ellos y cómo han venido evolucionando a través del tiempo, junto con la sociedad, los beneficios y ventajas que han significado tenerlas y las debilidades de cada uno de ellos. Y esto es todo por su atención. Muchísimas gracias. Me despido con la carátula de las referencias. Muchas gracias.